Hola a todos, soy Lili Rincón Díaz del Colegio Alameda Norte. Un cordial saludo a toda la comunidad educativa. Me comunico desde la emisora Notas de Excelencia junto con mis compañeras Gypsy Sepúlveda, Antonella Rivera y Alejandra Miranda. Este programa está dedicado para conmemorar el 6 de agosto, cumpleaños de Bogotá. El tema a tratar es la desigualdad en la ciudad. Para esto le preguntaremos a varios integrantes de la comunidad su opinión sobre el tema. Muy buenos días a todos, mi nombre es Gypsy Sepúlveda y hoy nos encontramos con Joana Baracaldo, quien es madre de familia, cabeza de hogar, y a quien agradecemos sinceramente por permitirnos un espacio de su tiempo y compartir su valiosa opinión con nosotros. Gracias por estar aquí y aceptar esta invitación, madame. El tema que nos convoca hoy es fundamental, el acceso a la educación dependiendo del género. Una realidad que me sigue marcando diferencias en muchos entornos y queremos conocer tu visión al respecto. Para empezar, ¿consideras que hoy en día existen las mismas oportunidades educativas para niños y niñas, tanto en la escuela como en el entorno familiar? Muchas gracias a ustedes por la oportunidad de estar aquí hoy. Y respecto al tema, creo que hemos avanzado mucho, pero todavía no es igualitario. En teoría dicen que sí, pero en las familias a veces sigue pensándose que a los varones hay que darle más recursos para estudiar porque serán proveedores, mientras a las niñas aún se les limita un poco pensando que su destino será el hogar. Hay prejuicios que persisten aunque ya no se digan tan abiertamente. Vale, esa es una perspectiva muy reflexiva. Vamos con la siguiente pregunta. Desde tu experiencia como madre, ¿has notado alguna diferencia en el trato? Digamos, con ese apoyo o expectativas que reciben tus hijos según su género al momento de elegir sus estudios. Bueno, creo que sí, incluso yo misma al principio me sorprendí con mi hijo. Con mi hijo, por supuesto, me preocupaba mucho buscarle los mejores colegios, buscarles como unas carreras que tuvieran buena oferta laboral y una oportunidad mayor. Y con mi hija pensaba más en que aprendiera cosas útiles para la casa, pero me di cuenta de mi error y cambié. Ahora apoyo los dos por igual y lo mismo me gusta animarlos a estudiar lo que realmente los apasione y apoyarlos en ese sentido sin importar si es una carrera de hombres o de mujeres, entre comillas. Vale, entonces ya sabiendo esto, sigamos con esta pregunta. ¿Qué barreras crees que son las principales que impiden que muchas niñas o mujeres continúen sus estudios o elijan libremente su formación? Bueno, creo que principalmente la falta de recursos económicos que suele priorizarse para los varones. También las tradiciones y las presiones sociales que todavía existen. A veces se les obliga a asumir como tareas domésticas o cuidar a sus hermanos menores, en el caso de las mujeres, o se les presiona también para formar una familia muy jóvenes, dejando a un lado los estudios. No es mi caso, pero pues suele pasar en nuestra sociedad. A esto se le suma la falta de ejemplos cercanos de mujeres que hayan logrado grandes metas educativas. Vale, esta es una realidad que sinceramente está muy estigmatizada, pero bueno, es complicado tratar estos temas socialmente hoy en día. Ya con otra pregunta. ¿Qué impactos crees que tendríamos en la sociedad si logramos garantizar un acceso totalmente igualitario a la educación, ya sin esa distinción de género? Bueno, yo creo que los impactos serían enormes. Una sociedad donde todos estudien y desarrollen su talento crece mucho más, habría mejores trabajos, menos pobreza, más desarrollo y sobre todo más respeto y justicia. Si educamos a todos por igual, eliminamos la idea de que alguien vale menos por su género. Eso mejora la convivencia para todos. Interesante perspectiva que ayuda a complementar el tema, pues es una de las posibles soluciones a este desarrollo social. Finalmente, pues, ¿qué acciones crees que podríamos impulsar desde las familias para cambiar esta situación y asegurar que todos tengan las mismas oportunidades educativas? Primero, creo que es necesario educar a nuestros hijos, sea niño o niña, en igualdad, enseñarles que ambos pueden soñar y alcanzar lo que quieran. También exigir a las instituciones que cumplan con su labor y apoyarnos entre madres y padres para compartir ideas y recursos. Por supuesto, la educación empieza en casa y si rompemos en casa estos estereotipos, cambiaremos la sociedad del día de mañana.
Muchísimas gracias el día de hoy nuevamente, señora Joana, por cada una de tus respuestas y esa sinceridad y perspectiva que compartiste el día de hoy con nosotros. Tu visión pues nos ayuda a comprender mejor pues esta realidad y nos invita a reflexionar y actuar de verdad en esta sociedad y realidad. Y agradecemos también a la audiencia por su atención y los invitamos a seguir construyendo una educación sin diferencias. Hasta la próxima y los dejo en manos de mi compañera Lili Rincón. Mi nombre es Lili Rincón y el día de hoy estaré realizándole un par de preguntas a un grupo de estudiantes. Para dar un poco de contexto, les contaré acerca de la desigualdad de género, la cual sigue siendo un desafío en muchas sociedades, incluso cuando existen leyes que promueven la igualdad. Esta problemática puede influir en las oportunidades, la seguridad y la calidad de vida de las personas. Analizar sus causas y consecuencias permite comprender que no afecta solo a mujeres y hombres. Buenos días, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Gabriela Ramos. Bueno, te voy a realizar un par de preguntas. Voy a iniciar con la primera. Si hombres y mujeres tienen los mismos derechos ante la ley, ¿por qué crees que existen desigualdades de género en la práctica? Creo que desde la antigüedad hay una brecha grandísima entre las personas con nuevos pensamientos y aquellas personas que aún guardan de generación en generación esos saberes de ancestros, y uno de ellos es que las mujeres están hechas para unas cosas y los hombres para otras. Yo siento que por más que haya un papel o una ley, a veces las leyes no las cumplimos y les pasamos por encima a ciertas cosas. Iré con la siguiente pregunta. ¿Cómo pueden la educación y la cultura contribuir a reducir esas brechas de género sin imponer una única forma de pensar? Cuando las personas se educan, hay mayor posibilidad de que todos tengamos una misma visión de las cosas. Sin embargo, la educación consiste en enseñar a los hombres no lo que deben pensar, sino más bien les enseña a pensar. Entonces, todos podríamos tener diferentes pensamientos, no un solo pensamiento en cuanto a la brecha de la desigualdad de género, sin embargo, a través de libros, de experiencias, de la cotidianidad, de la cultura, cuando la cultura deja a un lado esa brecha, ya la misma educación se encarga de enseñar a las futuras generaciones a reducir esa brecha. Con la siguiente pregunta, ¿qué cambios consideras más urgentes para alcanzar una sociedad más equitativa entre hombres y mujeres? Por ejemplo, cambios en las leyes, educación o actitudes de las personas. Siento que lo más urgente que debería tener un cambio es la educación, ya que la educación tanto profesional, en escuela como en casa, porque depende de la educación que los chicos reciban en sus casas, es lo que son en la calle, en el colegio, y lo mismo, la enseñanza que reciben dentro de la institución también puede ser aplicada en casa. Entonces, viceversa. Si desde ambos hemisferios se construye lo mismo, no va a haber desigualdad ni en casa, ni en educación, ni en la calle, ni donde sea. Buenos días, ¿cómo te llamas? Me llamo Luisa Fernanda Montañez Vázquez. Bueno, te voy a realizar un par de preguntas. Voy a iniciar con la primera. Si hombres y mujeres tienen los mismos derechos ante la ley, ¿por qué crees que existen desigualdades de género en la práctica? Porque todavía existen estereotipos, prejuicios y diferencias entre las oportunidades. Esto hace que los derechos no siempre se vivan de la misma manera. Iré con la siguiente pregunta. ¿Cómo pueden la educación y la cultura contribuir a reducir esas brechas de género sin imponer una única forma de pensar? Promoviendo el respeto, el diálogo y la igualdad de oportunidades, permitiendo que cada persona forme sus opiniones, sus ideas, con información y pensamiento crítico. Bueno, y ya
Para finalizar, ¿hasta qué punto consideras tú que las tradiciones culturales pueden influir en la desigualdad entre hombres y mujeres? Los tres son importantes, pero la educación y el cambio de las actitudes son fundamentales para que las leyes se cumplan y exista un trato más justo e igualitario. Buenos días, me presento, soy el estudiante David Felipe Vázquez Cacua del curso 1002 de la jornada de mañana y voy a responder las preguntas ligadas al género. Iniciando con la primera es, si hombres y mujeres tienen los mismos derechos ante la ley, ¿por qué crees que aún existe desigualdad de género en la práctica? Pues realmente en la práctica la desigualdad sigue existiendo. No importa si la ley está reconociendo o no reconoce que existe una igualdad, porque es que en la sociedad aún existen bastante tipo de prejuicios, existen bastante tipo de diferencias. Por ejemplo, en unos trabajos aceptarán más el género masculino que a las mujeres, o algunas veces también puede ser viceversa. Es raro, pero la desigualdad se ve muchísimo más en las mujeres, más simplemente por el género y porque dicen, no, es que la mujer es más débil que el hombre, porque es que la mujer es tal cosa. Es como una especie de comparación, un prejuicio, una diferencia social, una diferencia de oportunidades también, la cual crea una barrera sin importar que la ley realmente está diciendo no, todos somos iguales, todos tenemos la misma cantidad de derechos y todo eso. Y realmente los que se están poniendo esa barrera pues somos nosotros mismos como sociedad y cultura. Yendo para la segunda pregunta es, ¿cómo puede la educación y la cultura contribuir a reducir las brechas de género sin imponer una única forma de pensar? Pues respondiendo a la pregunta es que realmente la educación y la cultura nos pueden enseñar muchísimas cosas, pero no nos puede estar influenciando ni nada de eso. Pues nos podrían estar enseñando cosas como puede ser el respeto, la igualdad de géneros, la igualdad de oportunidades, un pensamiento crítico, porque es que muchísimas personas como sociedad les falta eso, un pensamiento crítico que los ayude a diferenciar y a valorar ese tipo de diferencias. Y en lugar de imponer una sola opinión, en el caso de educación y la cultura, pues sería mejor promover el diálogo, promover el respeto, promover las diferentes ideas, promover todo tipo de actos que puedan crear una verdadera barrera, una verdadera rivalidad ante la diferencia, ante el machismo, ante la misoginia, ante todo ese tipo de malas conductas que hace el hombre hacia la mujer generalmente. Respondiendo a la tercera pregunta es, ¿qué cambios consideras más urgentes para alcanzar una sociedad más equitativa entre hombres y mujeres? ¿Cambios en las leyes, educativos o actitudes de las personas? Pues realmente los tres son bastante importantes, pero si me haces responder cuál es más urgente, pues yo la verdad considero que el más urgente por resolver es la actitud de las personas, el cual tiene que tener la base de la anterior pregunta, o sea, que tenga una especie de educación de respeto, de igualdad de valores, de la misma oportunidad de trabajo, de oportunidades, o sea, mejor dicho, que seamos prácticamente personas, no que nos esté diferenciando un género por lo que sea que te está haciendo distinto. Además, pues realmente las leyes muchísimas veces están ayudando a intentar disminuir el tipo de brecha que existe. Y además, si las personas empiezan a respetar y todo eso, podemos crear un cambio. Sin embargo, si las personas no respetan, no cambian su comportamiento y las desigualdades continúan, pues realmente el cambio no lo estaríamos viendo y realmente pues muchísimas personas tendrían la culpa, sea directa o indirectamente. Y yendo para la cuarta pregunta es, ¿hasta qué punto las tradiciones culturales pueden influir en la desigualdad entre hombres? Pues yo la verdad considero que las tradiciones realmente influyen mucho, porque es que muchísimas promueven un tipo de expectativa sobre el hombre y la mujer, promueven una diferencia entre el hombre y la mujer. Además, pues muchísimas personas tienen bastante tipo de culturas. Sin embargo, realmente no es que todas
no podemos generalizar, no es que todas estén diciendo, no, es que usted es mejor, no, es que usted es peor. No, realmente muchísimo tipo de culturas están evolucionando a estos tiempos actuales y aún realmente es posible conservar cierto tipo de tradiciones, pero que realmente promuevan el respeto y que además ese tipo de tradiciones pues dejen atrás aquellas desigualdades de género, porque es que si nos remontamos a muchísimos años antes, no es que realmente no muchísimos, hace poquitos años antes nos damos cuenta que muchísimas culturas o tradiciones pues aumentaban la cantidad de desigualdad de género que existe actualmente, y pues todo eso hace que todo sea más complicado. Y pues ya eso sería todo. Concluyo mis respuestas y mi nombre fue David Felipe Vázquez Cacua del curso 1002 de la jornada mañana. Hasta luego. Buenos días, compañeros. Soy Antonella Rivera. El día de hoy estaremos haciendo preguntas a las personas para conocer su opinión sobre el impacto de las redes sociales en los estereotipos de género. Buenos días, compañeros. El día de hoy nos encontramos con... Señor Mauricio. Ok, señor Mauricio. ¿Crees que las redes sociales muestran de manera diferente la belleza de los hombres y de las mujeres? Sí, claro, porque es que las mujeres las están viendo como un juguete, como un objeto, y no debería ser así. ¿Y por qué consideras que hoy en día las personas ya no respetan la apariencia de los demás? Porque le han dado mucha libertad de expresión a las mujeres, entonces algunas, no todas, lo han tomado como libertinaje. Ok. Más no libertad. ¿Has visto en redes sociales contenido que promueva la igualdad entre hombres y mujeres? No, hasta el momento no. ¿No has visto ninguna publicación que apoye? No. Ok. ¿Consideras que los influencers pueden cambiar la manera en que las personas piensan sobre los roles de hombres y mujeres? Sí, porque hay mucha gente que se deja manejar por las redes sociales. Sí. Entonces puede pasar eso. Y por último, ¿crees que en Bogotá todavía existen ideas diferentes sobre cómo deben comportarse los hombres y las mujeres? En Bogotá propiamente no, en las redes, que es donde manipulan eso. O sea, ¿que consideras que Bogotá es una ciudad donde se ve mucho la igualdad social? No, ahorita eso es un tema complicado, porque ahorita, vuelvo y le repito, desde que a la mujer le dieron un espacio más de libertad, o sea, algunas, no todas, lo tomaron por lado mal, entonces ya la mujer quiere ser como el hombre, digamos, beber, tener varias personas, como las vainas antepasadas que habían, ¿sí? O sea, ¿que consideras que nosotras como mujeres no podemos hacer lo mismo que los hombres? Lo pueden hacer, pero ser igualdad con los hombres, ¿sí me entiende? Ok. No porque su buen se de pronto gana más plata, entonces ya va a mirar al hombre como, ya no lo necesito, ¿sí me entiende? Sí. Pero ¿no crees que esas opiniones o esos pensamientos van ligados a la moral o a la ética de cada persona? Sí, claro. Cada persona piensa diferente. Okay. Eso se le respeta. Muchas gracias. Buenos días, compañeros. Soy Antonella Riera y el día de hoy vamos a estar entrevistando a Adriana Lesmes. Ok. La primera pregunta. ¿Crees que las redes sociales muestran diferentes formas de comportarse para hombres y mujeres? Sí, considero que sí. ¿Por qué? Considero que para las mujeres se muestra cierto contenido que para los hombres es diferente, y es muy posible que eso sesgue la forma en que se comportan los hombres y las mujeres. Ok. ¿Has visto en redes sociales publicaciones que digan qué trabajos son para hombres o para mujeres? No, hasta el momento no me he fijado en eso. Okay. ¿Consideras que las redes sociales influyen en la forma en que las personas ven a los hombres y mujeres de Bogotá? Considero que sí, considero que tiene mucho que ver el hecho de que también varía si son hombres, si el contenido es para hombres o para mujeres, y también considero que varía el contexto sociocultural. Ok. Y por último, ¿has visto comentarios o videos en redes sociales que refuercen los estereotipos de género? Sí, habitualmente sí, como la forma en la que se debe vestir cierto grupo de personas, la forma en la que se debe comunicar, de pronto los objetivos que tienen los diferentes grupos, considero que sí. Muchas gracias.
Buenas tardes para todos, mi nombre es Omaira Bermejo y a continuación voy a dar respuesta a las siguientes preguntas. La pregunta 1, ¿cree que en Bogotá todavía existen ideas diferentes sobre cómo deben comportarse los hombres y las mujeres? Sí, yo creo que sí, todavía siguen habiendo esos estereotipos de que las mujeres solamente son para el hogar, para criar hijos y para los oficios domésticos, mientras que los hombres están más dados a los oficios, a estar fuera de casa, a trabajar, a ser los sustentadores y a tener ese lugar como figura predominante en la sociedad. En cuanto ha observado que algunos trabajos en Bogotá son considerados más apropiados para hombres o para mujeres, sí, también todavía sigue habiendo esa división de considerar que los hombres están dados para las tareas más fuertes, más rudas, de más fuerza, mientras que para las mujeres los trabajos pues de menos esfuerzo a nivel físico. ¿Considera que los estereotipos de género pueden afectar las oportunidades de estudio o trabajo de las personas en Bogotá? Sí, claro que sí, porque aún siguen habiendo esa discriminación entre las tareas que puede realizar un hombre y puede realizar una mujer. Por lo tanto, en algunos lugares de trabajo se le da predominancia o se le da privilegio más al hombre que a las mujeres. Por lo tanto, digamos que siguen existiendo esos estereotipos de género. En cuanto a la pregunta, ¿ha visto situaciones en Bogotá donde una persona sea juzgada por realizar una actividad considerada propia del otro género? Sí, eso lo vemos claramente, por ejemplo, en el transporte público. Muchas mujeres hoy día manejan carros de taxi, de Uber, también del transporte público. Y digamos que antes esa era una actividad que solamente podían hacer los hombres. Entonces, cuando hay algún accidente o hay alguna situación, dice, tenía que ser mujer. Entonces, obviamente sigue habiendo ese juzgamiento frente a esa actividad que realizan las mujeres por acciones que antes realizaban solamente los hombres. En cuanto a la pregunta, ¿cree que las nuevas generaciones en Bogotá están cambiando los estereotipos de género? Sí, claramente las nuevas generaciones como que han impuesto unos nuevos paradigmas donde, digamos, los hombres y las mujeres pueden realizar las mismas tareas, los mismos oficios, las mismas cosas que están dadas para hombres y para mujeres. Son las nuevas generaciones las que han insertado esos nuevos cambios en la sociedad y especialmente acá en Bogotá, donde, digamos, aunque no era tan marcado el tema de la división de género, digamos que claramente esto ha venido cambiando a raíz de los nuevos pensamientos, de las nuevas acciones que realizan los jóvenes en los diferentes sectores, en la salud, en la economía, en la educación, y también obviamente ha tenido un impacto importante el tema de las redes sociales, donde se han venido configurando, pues digamos, nuevos estereotipos en torno al quehacer del hombre y de la mujer. Muchas gracias. Hola a todos mis queridos oyentes, mi nombre es María Alejandra Miranda. El día de hoy estaremos escuchando algunas opiniones sobre la igualdad de oportunidades en la infancia. Primero, ¿qué es la igualdad de oportunidades en la infancia? Significa que todos los niños y niñas tengan las mismas posibilidades de desarrollarse, aprender y crecer sanos, sin importar el nivel socioeconómico de su familia, su género, su origen o el lugar donde nacieron. Sin más preámbulo, escucharemos las siguientes opiniones. Ahora pasaremos a la siguiente opinión. ¿Me puedes decir tu nombre, por favor? Margie Martínez. ¿A qué te dedicas? Soy coordinadora. Ok. Te haré unas preguntas y pues me darás tu opinión, ¿ok? Ok. La primera pregunta es, ¿cuáles son las necesidades básicas que si faltan en la primera infancia dejan huellas irreversibles? La atención, el cuidado, la atención primaria a las necesidades de los niños en esas edades marca mucho la diferencia. ¿Cómo puede
puede el Estado apoyar a las familias en situaciones de vulnerabilidad para garantizar una mejor crianza? El Instituto de Bienestar Familiar tiene siempre las alertas y los mecanismos para estar pendientes a situaciones de vulneración. También desde los colegios, desde las instituciones se busca a formar a los padres de familia en el cuidado de los derechos de los niños, niñas y jóvenes. Ok. La tercera pregunta es, ¿de qué manera el estereotipo de género desde la niñez limita el futuro de los niños y niñas? Bueno, esto es una brecha que se ha tratado de cerrar mediante muchas campañas de sensibilización sobre lo que es la inclusión tanto de mujeres como de la población LGBTI. Entonces, pues estamos en ese trabajo de poder en las aulas hacer que los niños, niñas y jóvenes reconozcan las diferencias y puedan estar en entornos seguros. Ya para terminar, la última pregunta es, si pudieras implementar una sola medida urgente hoy mismo, ¿cuál sería? La medida urgente es siempre, ante cualquier situación, acudir al diálogo respetuoso y responsable para poder establecer acuerdos que permitan resolver todos los conflictos que se puedan dar en las aulas o en los espacios donde habitan los niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Muchísimas gracias. Espero que te haya gustado. ¿Presentarte, por favor? Hola, mi nombre es Manuel Pinto, soy artista formador de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Bueno, te haré unas preguntas sobre la igualdad de oportunidades de la infancia. La primera pregunta es, ¿cuáles son las necesidades básicas que si faltan en la primera infancia dejan huellas irreversibles? Bueno, considero que el tema de alimentación y de educación son temas que si faltan en la primera infancia seguramente van a marcar huella y van a generar impactos en la vida de cualquier persona. Ok. La segunda pregunta es, ¿cómo puede el Estado apoyar a las familias en situaciones de vulnerabilidad para garantizar una mejor crianza? Quizá no abandonarles, sino tener programas sociales en los cuales puedan ser incluidas y no olvidadas, porque muchas veces pasa que no existen o en ciertas zonas se desconoce la problemática. Claro. La tercera pregunta es, ¿de qué manera los estereotipos de género desde la niñez limitan el futuro de niños y niñas? Yo considero que lo limitan en todos los sentidos, ya que al tener los estereotipos se pueden limitar muchas veces las capacidades de los niños y se pueden perfilar a veces a ciertas cosas de los cuales no muchas veces nacieron los niños para ellos, sino hay que dejarlos que se vayan enfocando a medida que van creciendo. Ok, ya para terminar, la última pregunta sería, si pudieras implementar una sola medida urgente hoy mismo, ¿cuál sería? Sería poder tener visibilización de las problemáticas que existen. Muchas gracias. ¿Permite tu nombre? Bueno, yo soy Sebastián Bareño, soy profesor de la Filarmónica, me encargo del área de coro. Ok. Para ti, ¿cuáles son las necesidades básicas que si faltan en la primera infancia dejan huellas irreversibles? Bueno, yo creo que lo que falta a veces en los chicos es el acompañamiento de los papás. En esas edades es muy importante acompañar a los chicos porque ellos sienten la presencia de sus papás, aunque uno crea que no es así. Yo como profesor lo puedo ver, por ejemplo, la mala conducta o el reforzar como que no siguen la norma, es porque realmente no está la figura del papá presente o de la mamá. Claro. Entonces yo creo que eso es lo más importante. Muchas gracias, profe. La siguiente pregunta es, ¿cómo puede el Estado apoyar a las familias en situaciones de vulnerabilidad para garantizar una mejor crianza? Bueno, yo creo que se le puede apoyar, pues, haciendo más programas como el que está aquí, que es el de la Filarmónica, no siendo solo ese, pero sí dando más oportunidades a los papás y a los acudientes de familia, a las personas que están a cargo de estos chicos, para darles más oportunidades de acompañamiento. Es claro que los chicos no vienen con instrucciones debajo del brazo cuando nacen. Claro. Entonces, pues, mucho más acompañamiento de qué poder hacer mejor, qué instrucción poder dar mejor, sería mucho más asertivo a la hora de poder, pues, hacer realmente eso, un acompañamiento a la familia, porque no es solo estar, es realmente saber qué hacer, porque muchas veces uno no sabe qué hacer. Claro.
La siguiente pregunta es, ¿de qué manera los estereotipos de género desde la niñez limitan el futuro de niños y niñas? Bueno, yo creo que, pues primero no les permite a la hora de ser adolescentes, cuando están buscando su identidad, cuando aparecen todas estas cosas, pues no les permiten su libre expresión en ese sentido. O sea, como que no permiten de que, o solo hay unos cánones como tal, pero si desde pequeños no les enseñamos que no solo están esos dos cánones que podrían ser en este caso hombre y mujer, pues los chicos a la hora de enfrentarse a un mundo tan grande que no son solo esas dos cosas, pues se van a sentir muy perdidos. Insisto, y si el acompañamiento no viene de los papás desde cuando están pequeños, pues aún peor. Claro. Entonces, esa es mi opinión. Es entendible. Y ya para terminar, si pudieras implementar una sola medida urgente hoy mismo, ¿cuál sería? En cuanto al debate de género o en general. En general, una sola medida. Bueno, la que te puse allí, que es realmente hacer talleres o que realmente el Estado se preocupe por cómo están tomando las decisiones los papás. O sea, de qué manera lo están realmente haciendo, para saber si efectivamente eso está haciendo el efecto que esperan o realmente no. ¿Cuándo se ve eso? Se ve pues cuando el niño va creciendo y cuando entra a su etapa de adolescente, ahí es donde se ve si eso sí realmente sí funcionó o no funcionó. Ahora es un poco difícil revertirlo en ese punto, pero hacer el acompañamiento desde el Estado, haciendo ese acompañamiento más asertivo, yo creo que podría ser una solución para poder hacerlo. Muchísimas gracias. Bueno, con mucho gusto. En conclusión, la desigualdad de género sigue siendo una realidad que afecta a muchas personas en distintos ámbitos de la sociedad, como la educación, el trabajo y la vida cotidiana. Es fundamental promover el respeto, la equidad y la inclusión desde la familia. Solo mediante la educación, la conciencia social y con la certeza de que el compromiso de todos sea posible para construir una sociedad más justa, donde cada uno pueda desarrollarse plenamente sin importar su género.